Y en este momento vamos con el segundo panel del día, que sería el panel número 9. La Superintendencia de Industria y Comercio los últimos 25 años, a cargo de los doctores María del Socorro Pimienta Corbacho, consultora independiente; Gustavo Balbuena, socio en Balbuena Abogados; Pablo Felipe Robledo, socio en Robledo Abogados; José Miguel de la Calle Restrepo, socio en Garrigues; José Orlando Montealegre Escobar, socio en López Montealegre y Asociados, y va a servir de moderador el doctor Felipe Serrano, que yo creo que no necesita mucha presentación. Entonces ya los recibimos. Bueno, muy buenos días para todos. Este panel es bastante especial porque, como se pueden dar cuenta, es el único panel que llega tarde, ¿no? Panel de divas. Ya nos van a acompañar el doctor Robledo y el doctor Montealegre. Y el propósito, más que discutir acerca de temas técnicos o jurídicos, se trata de discutir la historia institucional de la superintendencia junto con sus protagonistas. Sí, los técnicos estaban haciéndoles el trabajo. La idea es que hagamos un recorrido histórico sobre los momentos cruciales de cada administración. Cada una tuvo sus momentos particulares que contribuyeron al avance del derecho de la competencia, partiendo por la expedición del decreto 2153 del 92, luego de la ley 1340 de 2009, José Miguel, que vivió una reestructuración institucional y administrativa muy fuerte, que adicionalmente se le notaba a la autoridad. Cuando yo tuve la oportunidad de estar en la superintendencia, me sorprendí mucho porque decía, esto funciona como una entidad del sector privado. Y eso se le debió, por supuesto, en buena parte tanto a Gustavo como a José Miguel, y adicionalmente María del Socorro, que trabajó durante 30 años, 32 años en la Superintendencia de Industria y Comercio, en varios cargos, entre ellos el de superintendente, y que tiene toda la historia de la entidad desde su cambio, digamos, predecreto 2153 hasta lo que es hoy en día. Muchísimas gracias a los asistentes. De nuevo, el propósito es conversar sobre esa historia y además que les cuenten ellos de primera mano algunas de las infidencias que vivieron institucionalmente y sobre todo hablar de lo que falta, de lo que a hoy ya desde la barrera podría ser un cambio. Yo quisiera empezar con María del Socorro, que tiene toda esa historia, predecreto 2153 del 92, preguntándote, María del Socorro, ¿cómo era esa entidad antes del decreto 2153 del 92? ¿Cómo fue su reestructuración? Porque lo que ustedes ven hoy y lo que tienen hoy las superintendencias, yo creo que era más parecido a otras entidades que uno ve del Estado, que no son muy reputadas, y tuvieron un cambio fundamental. Y me gustaría que empezaras contándole al auditorio cómo era esa superintendencia predecreto 2153 del 92, con total confianza además, porque acá estamos entre amigos, y cómo evolucionó. Mejor, porque parecería. Muy buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias a Felipe, a la asociación. Me siento muy halagada, privilegiada en este momento porque desde el 14 de diciembre de 2023 no hacía apariciones públicas. Y después de estar 32 años, 6 meses y 2 días en la Superintendencia de Industria y Comercio, ustedes se imaginarán que es un poco más de media vida, no saquen cuentas, pero sí,
es un poco más de media vida. Realmente fue un momento en el que ni siquiera pude decir adiós, pero me llevé los mejores recuerdos en medio de la cantidad de trabajo que demandó la superintendencia por tantos y tantos años. O sea, la entidad ha sido, creo yo, conociendo más o menos de la rama ejecutiva, ha sido de las entidades más dinámicas, más, digamos, activas, dispuesta a los cambios, al ejercicio de nuevas funciones, y permanentemente ha sido así. Pero eso ocurrió a partir del 2153 y yo creo que hoy hay que darle la honra a quien corresponde, que es el doctor José Orlando Montealegre. Realmente en su momento él fue el artífice de ese cambio, de ese inicio, y los equipos de trabajo que estábamos ahí, que éramos 30, después de ser 300, con eso se levantó la superintendencia. Pero cuando yo entré en junio de 1991, esta entidad no era sino quizás una entidad, digamos, de un nivel bastante regular. El acumulado de asuntos era total. Yo recuerdo que al entrar a la superintendencia, lo primero que hicieron fue entregarme un archivador con 3.000 expedientes de marcas. Tome, tenga eso suyo, haga como quiera. Yo recién llegada de Cartagena, pues ustedes se pueden imaginar que esto era, y recién egresada de la universidad, esto fue un choque. Era evidente el desorden, no me da pena decirlo, era evidente el desorden, era evidente, digamos, como el nivel de los funcionarios. Probablemente algunos llevaban muchos años, pero eran muy operativos, de pronto no se veía una especialización. Y a mí hay algo que me impactó en el momento en que llega el doctor José Orlando Montealegre, porque su lema desde el principio fue: entidad que no se renueve, desaparece. ¿Se acuerda, doctor? Yo tengo un problema aquí, que todos los que están aquí sentados fueron mis jefes. Salvo yo. Pero también que en el orden cronológico, no por edad, fui la primera en estar en la super. Yo entré el 12 de junio de 1991. ¿Ah? Sigan echando cuentas. Y ahora resulta que soy, tampoco por el orden cronológico, pero sí por los sucesos, digamos, la penúltima en ocupar el cargo de superintendente después de repasar toda esa historia. Entonces, me queda un poco difícil, no creas. Pero bueno, esa era la situación de la entidad, y de verdad que al día siguiente, como digo yo siempre, el día después del 2153, lo puedo decir con toda tranquilidad, el doctor Montealegre está de testigo, después de que se presentó la salida de toda esa cantidad de funcionarios, ¿se acuerda, doctor? De 300 y pico de personas, casi esa noche se arma un motín y nos toca dormir encerrados en la super, pero encontramos anaqueles botados por el piso, expedientes incompletos, o sea, esto era una cosa, era un caos. Y nos tocó rehacer absolutamente todo, hasta las oficinas. Sin ninguna pena puedo decir que el equipo de funcionarios que quedamos, que eran 30, hasta en esa época inclusive nos tocó organizar, limpiar, montar escritorios, recoger expedientes, armarlos y hacer de cero la entidad. Yo creo que en eso no me contradigo, ¿cierto, doctor? Gracias, María del Socorro, muy importante esa visión. A mí me gustaría, doctor Montealegre, aprovechando que usted pues fue protagonista, estuvo involucrado en la concepción y expedición del decreto 2153 del 92, que tuvo un componente institucional y un componente sustantivo. De hecho, las normas sobre acuerdos, abuso de la posición de dominio, actos anticompetitivos, hoy son las del decreto 2153. A mí me gustaría que usted le contara al auditorio cómo fue la concepción de ese decreto,
la negociación dentro del gobierno, las distintas posiciones que había, si esto iba por un proyecto de ley, en fin, que nos contara no solamente esa parte de la concepción, sino también esa intimidad de lo que se hablaba a puerta cerrada de cara a las condiciones políticas que había, a las condiciones sociales que había y toda esa parte del gobierno del presidente Gaviria que es tan importante. Muchas gracias, doctor Felipe. Buenos días para todos. Me uno a las felicitaciones a la asociación, a su junta, al doctor Felipe por la organización de este evento tan importante y también a Claudia Miranda, que acaba de entrar al salón y que también hizo parte de mi equipo en la Superintendencia de Industria y Comercio. Aquí estamos todos los súperes, o varios, faltan algunos, pero la administración nuestra le aportó a la superintendencia 3 superintendentes que formaron parte de mi equipo: el doctor Archila, que desafortunadamente no nos acompaña, el doctor Rubio, que tampoco, y la doctora María del Socorro, que a pesar de que nos tuvo a todos como jefes, el primer jefe fui yo. Entonces, quería también hacer un reconocimiento. En estos eventos solemos hablar todos en primera persona, todos nos queremos mucho, todos hemos hecho cosas muy importantes y sin duda que las hemos hecho, pero yo diría que el éxito que tuvimos en ese momento en la superintendencia fue la conformación de un equipo de trabajo. Y me enorgullezco muchísimo de haber liderado ese equipo, de haberlo conformado y haberlo liderado, y seguramente, como se dice con frecuencia, pero también se olvida con frecuencia, nada de eso lo hubiéramos logrado en un momento muy difícil si no fuese porque contamos con personas muy idóneas, muy comprometidas, que tuvieron que tomar decisiones muy fuertes en su momento. Les vendimos una ilusión de que íbamos a hacer una reestructuración de una superintendencia que en ese momento estaba desprestigiada, desfinanciada, politizada, y tuvimos que tomar decisiones muy drásticas, como hacer un plan de retiro para desvincular 250 personas, reducir la planta de personal a la mitad con el compromiso de que íbamos a evacuar esos expedientes represados de propiedad industrial, sobre todo. Había muchísimos expedientes represados. Pero yendo a la pregunta concreta del doctor Felipe, estábamos en el momento del tránsito de la economía protegida y cerrada a la apertura económica. Esto es principios de la década de 1990. Estamos hablando de principios del año 92, cuando algunos de los aquí presentes no habían nacido o estaban muy jóvenes todavía. Y entre la superintendencia, el ministerio que en ese momento se llamaba de Desarrollo Económico y de Comercio y el Departamento de Planeación Nacional, habíamos elaborado un proyecto de ley sobre prácticas restrictivas de la competencia para llevarlo al Congreso, cuya estructura era básicamente lo que ustedes conocen hoy como el Decreto 2153 del 92. Un reconocimiento a Shyam Khemani, que fue nuestro consultor canadiense en ese momento del gobierno, a Claudia Orozco, que nunca pude volver a saber de ella, que estaba en Planeación Nacional y fue una persona muy activa en la elaboración de ese proyecto de ley, y a Emilio Archila, que formaba parte inicialmente de mi equipo de trabajo. Yo llevé a Emilio a la super prometiéndole que algún día iba a ser delegado de competencia sin que existiera la delegatura de competencia todavía. Emilio acababa de venir de un posgrado en Estados Unidos y trabajaba en Prieto y Carrizosa, que es el antecedente de lo que hoy es PU. Y me llevé a Emilio para allá, y entonces, para que ustedes se imaginen lo que pensaba la gente de la superintendencia en ese momento, cuando Emilio le dijo a su jefe en ese momento, Juan Manuel Prieto, que en paz descanse,
que se iba para la superintendencia, ¿usted qué va a hacer allá? A esa cocina. Y lo mismo le dijo a Juan Manuel Suárez, quien también acaba de regresar de Estados Unidos de su maestría en Harvard, y me los llevé a los dos de Prieto Carrizosa para un proyecto de superintendencia todavía, porque todavía no existía eso. Pero bueno, entonces elaboramos ese proyecto de ley y salió la Constitución, había salido ya la Constitución del 91, y en la Constitución del 91 el artículo transitorio 20 le daba facultades extraordinarias al presidente de la República por 18 meses para que hiciera una reestructuración de las entidades administrativas del orden nacional con el propósito de reestructurarlas, fusionarlas, suprimirlas para poner a las que subsistieran sus funciones acorde con los nuevos principios de la Constitución política. Y entonces en el gobierno se discutió si a través de esas facultades del artículo transitorio 20 de la Constitución política del 91, se discutió cuál era el alcance de las normas que se pudieran expedir con fundamento en ese decreto, en esas facultades, perdón. Y básicamente la discusión se centró en la jerarquía de esos decretos, cuál era la fuerza normativa de los decretos que se expidieran en ejercicio de esas facultades. Y había, como ocurre en todos los temas jurídicos, cuando menos dos posturas. El secretario jurídico de Presidencia en ese momento era Luis Fernando Uribe, después fue presidente de la, en ese entonces, Comisión Nacional de Valores, posteriormente Superintendencia de Valores, que se fusionó con la Superintendencia Bancaria para dar origen a la Superfinanciera más adelante, y alguna otra corriente de la cual yo hacía parte, que consideraba que los decretos que se expidieran con fundamento en esas facultades tenían fuerza de ley. Elaboramos el proyecto de ley, pero yo le planteé al ministro de Desarrollo, que era, digamos, mi jefe, mi ministro, que yo pensaba que eso lo podíamos sacar por decreto. Y entonces él le pidió una cita al presidente de la República, César Gaviria, para hacerle este planteamiento. A esa reunión asistimos el ministro de Desarrollo, Alberto Moreno, el ministro de Hacienda, en ese momento Rudolf Gómez, el director nacional de Planeación era Armando Montenegro, el secretario jurídico de la Presidencia, que era Luis Fernando Uribe, presidente de la República, por supuesto, y el suscrito, que era superintendente de Industria y Comercio. Ahí le planteamos la discusión al presidente, las dos teorías que había, y el presidente de la República hizo la siguiente reflexión, dijo: nosotros llevamos ese proyecto de ley al Congreso y nos muelen, dijo César Gaviria, no pasa por ningún motivo. Los grupos económicos nos hacen el lobby necesario para que este proyecto no pase. En ese momento había un funcionario de Bavaria, Hoyos, que era considerado como el congresista, el senador 101, era lobista del Grupo Santo Domingo, que en ese momento era el grupo financiero más importante del país, no sé si lo sigue haciendo, pero en ese momento, pues tanto que le decían el senador 101, un funcionario de Bavaria que iba al Congreso y se paseaba a sus anchas. Entonces Gaviria, que como todos sabemos es un hombre, sobre todo en esa época, muy pragmático, dijo: nos muelen si llevamos esto al Congreso y aceptemos la teoría y vayámonos y saquemos esto por decreto, en contra de la opinión de su secretario jurídico, que era Uribe, Luis Fernando. Y además Gaviria dijo: vamos además a analizar ese decreto, y convocó unas reuniones en Palacio. Me acuerdo que Rudolf Gómez le dijo: pero presidente, vamos a analizar estas normas y no sé qué, y Gaviria le dijo: ¿usted ya las leyó?
Usted ya sabe este decreto, ¿qué consiste? ¿En qué consistiría? Y tuvimos unas sesiones en presidencia ya con un grupo más amplio. Me acuerdo que Fabio Villegas era el ministro de gobierno todavía en esa época, que ahora es ministro del Interior, que fue muy importante en la discusión. Bueno, algunas personas que ya ni siquiera nos acompañan, Marcela Monroy, me acuerdo que era asesora jurídica de Luis Alberto Moreno en el ministerio, estuvo Emilio Archila, y tuvimos, no recuerdo si fueron 3 o 4 sesiones en el Palacio de Nariño, de cara a la revisión de ese proyecto de decreto. Me acuerdo mucho que hubo una discusión, Fabio Villegas, el ministro de Gobierno, tenía una preocupación muy grande que qué iba a pasar con una norma, ya no me acuerdo cuál, y insistía permanentemente en eso, hasta que Rudolfo me le dijo, a Villegas le dicen galleta, ¿no? Entonces le dijo, tranquilo Galleta, que no le vamos a eliminar su fábrica de transformadores de Pereira. Muy bien. Al presidente Gaviria se le ocurrió una norma que a mí me parecía, una adenda en un artículo que a mí me parecía impertinente, y yo me hice literalmente el loco, ¿no? No incluí eso, y llegamos a la siguiente sesión, y vio que el texto estaba igual, y el presidente me miró así como diciendo, oiga, superintendente, ¿será que me puede hacer el favor de ponerme la recomendación? No, qué pena, presidente, se me ha olvidado. No se me ha olvidado, sino que me parecía en aquel momento que era una cosa impertinente. En fin, entonces decidimos expedir el decreto, obviamente tomando el cuidado de que si se pensaba, Luis Fernando Uribe, el secretario jurídico, lo que pensaba es que esos eran normas reglamentarias, que tenían que respetar el alcance de la ley. Por eso ustedes ven en la redacción del 2153 una salvaguardia en la redacción que adoptamos que dice, ya se me olvidó cómo dice, pero decía, con el propósito de complementar las disposiciones de la ley 155 al 59, se entenderá, o para los efectos de la aplicación de la ley 155 al 59, se entenderá que se considerarán contrarios a la libre competencia, entre otros, los siguientes acuerdos, Todas las 2 o 3 artículos pusimos la cláusula pensando en que el decreto se iba a demandar con seguridad y que si se demandaba pudiera eventualmente entenderse que esas normas eran un desarrollo del artículo primero de la ley 155 al 59. En efecto, el decreto fue demandado por el Grupo Santo Domingo ante la Corte Constitucional. No, ante la Corte, y la Corte se declaró no competente para conocer de la demanda porque dijo que el control de constitucionalidad que tiene asignado la Corte en el artículo 241 de la Constitución Política es una función reglada, es decir, que la Corte conoce de las leyes, de los decretos con fuerza de ley, y que este decreto no correspondía a ninguna de esas categorías, y advirtió que, sin embargo, el Consejo de Estado tiene en materia de control constitucional una competencia residual. Todas aquellas demandas de constitucionalidad que no correspondan al conocimiento de la Corte Constitucional le corresponden al Consejo de Estado, y entonces lo mandó para el Consejo de Estado. Exacto. Entonces, exacto. Y bueno, afortunadamente el Consejo de Estado declaró la constitucionalidad del decreto. Tal vez la consideración más importante, para no alargarme más en este tema, es que estimó pertinente incluir el Consejo de Estado en esa sentencia fue: este no es un decreto de facultades extraordinarias, porque las facultades extraordinarias son aquellas que le confiere el Congreso al presidente de la República por un periodo determinado y para materias específicas. Y aquí no es el Congreso de la República el que está facultando al presidente
estamos hablando de las facultades del artículo transitorio 20, sino es la Asamblea Nacional Constituyente. Y las materias que trata el transitorio 20 sí son materias que corresponden al Congreso, pero que la Asamblea Constituyente consideró pertinente otorgarlas al presidente por una sola vez y por ese término de 18 meses, de manera que a pesar de no ser decretos, digamos, extraordinarios de los que prevé hoy día el artículo 150 de la Constitución, sí son decretos que tienen la misma autoridad de la ley, porque las materias de que trata originalmente correspondería tratarlas al Congreso. Conclusión, el decreto 2153 tiene fuerza legal, tiene fuerza de ley, y no, pues la salvaguarda que tomamos de que no fuera, de que al ser declarado eventualmente inconstitucional se entendiera como reglamentario, pues no fue necesario utilizarlo. Esa es un poco la… Gracias, doctor Montealegre. Y paso con eso al doctor Balbuena, porque a diferencia de su experiencia, a usted sí le tocó pasar por el Congreso, la ley 1340 de 2009. A mí me gustaría que usted le contara al auditorio la génesis de esa 1340, en qué cosas le tocó ceder para poder aprobar la ley. Obviamente cuando un proyecto se concibe tiene unas intenciones, pero en el Congreso va teniendo un viraje, y me gustaría que contara esa experiencia suya, qué momentos difíciles hubo, si la ley en algún momento estuvo en peligro de hundirse, y cuáles fueron esas negociaciones que tuvo que hacer. Bueno, buenos días a todos nuevamente y muchas gracias a la asociación y a usted en particular por la organización de este evento, bueno, a Claudia y a todo el equipo. Cuando estaban contando lo del doctor Montealegre, que le decían a Archila que para qué se iba a esa ¿qué? ¿Gallera? Cocina, a esa cocina. Yo creo que eso, en el fondo, siguió pasando, la superintendencia no era, y lo reflejaba el tema del sueldo del superintendente. La superintendencia en el año 2006-2007, en la escalafón de la superintendencia, de hecho creo que fue casi la última que tuvo personería jurídica, que se la dio la ley del plan, tal vez del 2000, no sé si en el 2006, tal vez, sí. 2007 le dio la personería jurídica, la ley no tenía ni siquiera personería jurídica, creo que era la única que faltaba, había dos que no tenían su personería jurídica. Y cuando yo no quería ser superintendente, yo quería ser… Yo hice toda la aspiración para ser secretario jurídico de Palacio, que me parecía el cargo más bonito para un abogado en esa época, y cuando no fui y estando trabajando en presidencia proponen la superintendencia, me acuerdo que un amigo me dice, ¿superintendencia de qué? De industria y comercio. ¿Y usted qué sabe de marcas y patentes? Preguntaba, ¿qué sabe de marcas y patentes? Y la super estaba medio relegada, la pelea del sueldo era difícil, el importante era el financiero, que ganaba muchísimo más, y la de servicios públicos en esa época, además, que en una transición constitucional tan importante en eso, pues era una persona que se preciaba de tener su nombre en la Constitución como única superintendencia. Entonces, pues esa carga la lleva uno cuando en el Congreso un proyecto preparado por gobierno tiene que coincidir o tiene que concertarse con un proyecto rápidamente preparado por iniciativa legislativa. Entonces uno va a tramitar eso y si no ha estado acostumbrado a esas líderes de la política, pues se enfrenta con cosas muy particulares. El proyecto pues creo que iba muy bien intencionado, habíamos pasado por una primera evaluación de pares de la OCDE, y había unas recomendaciones sobre lo que debería llegar a ser la superintendencia como autoridad única, que creo era como la aspiración en su momento más grande, y el debate del Congreso empieza con un equipo de gobierno muy empoderado, pero que poco a poco tiene, como usted lo dice, que ceder en cosas. Y el trámite legislativo es muy particular. Quienes de aquí estuvieron de pronto acompañando en esa época recordarán que este no era el proyecto, tal vez no estaba entre los 1100 proyectos más importantes en ese momento. Entonces lograr que eso quedara agendado era un camello, los debates estaban en la noche, entonces el escenario, las comisiones estaban más o menos así, aquí no hay quórum, ¿sí? Aquí no hay quórum tampoco, y allá no había quórum, entonces cuando se iba a debatir algo, la gestión de trámite legislativo era pedir comida, porque usted pide comida, los tipos no se van, entonces pedíamos comida con la caja menor,
que pedir comida, pues era pollo. En la época, presupuesto de la Super no era el que le tocó aquí a los caballeros, entonces tocaba pollo para mantener el quórum. Y si alguien tenía una proposición, más o menos decía, esta proposición va o pido verificación de quórum. Y la amenaza era así funciona, así funciona. Entonces le decían a uno, íbamos todos los días a sentarnos detrás de la secretaría a leer los papelitos cuando los pasaban con una angustia, pasen papelitos, retiren proposiciones. Y el proyecto que iba con unas grandes ambiciones, entre otras con el tema de la autoridad única, fue a partir de ese tipo de negociaciones y de, yo no sé si la palabra ahí son juegos de fuerzas, digamos, no chantajes, sino juegos de fuerzas, juegos de poder, empiece a reconocer, por ejemplo, sesiones frente a su pregunta, con la crisis de Lehman Brothers, decir, no hay control de integraciones definitivo de parte de la Super en el sector financiero, porque se puede caer el mundo, porque los bancos, porque ya miren lo que pasó, justo pasa el escándalo de Lehman Brothers, entonces Asobancaria, los gremios con una fuerza en el Congreso brutal, entonces Asobancaria con un lobby importante mantiene la competencia del tema de integraciones en la superintendencia financiera, pasa un gremio que en principio uno habría visto o no habría percibido tanto, el tema de las aerolíneas en tercer debate, sacar la teoría de que el Código de Comercio le asigna unas facultades particulares al aerocivil en operaciones que yo ni siquiera había oído nombrar, yo no sabía que era un fletamiento y un encargo de espacios, unas vainas rarísimas, está en el Código de Comercio del 71, entonces con base en eso, no, ese tema tiene que conservarse en la aeronáutica civil, tercer debate, y si eso no va, pues estaba más o menos el ambiente así, llamamos a quórum y pues ya estábamos en segunda legislatura, luego se perdía el trabajo de pues muy poquita gente, pero metida en el alma en este tema, tratando de convencer punto por punto al Congreso, congresistas con unas iniciativas buenísimas que querían desde esa época pensar en independizar la superintendencia de la rama ejecutiva, presentando proposiciones, y así tocó ceder en básicamente temas como control de integraciones, sector financiero, temas como control de integraciones, interpretación, Código de Comercio, facultades de la aeronáutica civil y la famosa excepción de bloque, el cuento del sector agrícola con otro gremio, en ese caso Asocaña, y no me acuerdo qué otro gremio del sector, con una presión brutal, eso sí, muy bien acompañados y muy bien estructurados. No, es que muy bien acompañados, no tengo que decir, no voy a repetir, pero muy bien, sí, estaban muy bien asesorados, ¿no? Y entonces ahí otro de estos señores, me acuerdo, uno muy simpático que te habló Lunar, fue el que presentó la proposición del artículo quinto, por la importancia que tenía en ese momento súbitamente el sector del azúcar, y tocó ceder. Entonces usted tenía estaba ante el dilema de o esto desestructura el proyecto y mejor lo dejamos morir, o vale la pena negociarlo y hacer pequeños sacrificios para poder sacar la ley. Y finalmente por eso la ley terminó con cosas que tocó negociar, como el tema de la doctrina probable. Eso no fue idea de ninguno de nosotros, eso no sé quién fue el que habló de la doctrina probable, y cosas de esas que no hacían daño, otras que tal vez sí hicieron daño. Yo creo que hicieron daño, yo creo que el tema del aerocivil con fusiones fue complejo, pero pues frente a la idea de que hubiera una sola autoridad, al menos en la rama ejecutiva, que pudiera leer las normas de competencia, incluso para propósitos de integraciones en el sector financiero, creo que el sacrificio pues en principio valía la pena, y pues se negociaron este tipo de decisiones. Digamos, más allá de esos sacrificios de la superfinanciera, de la aerocivil, ¿a usted qué le quedó faltando de ese proyecto? O sea, en el tema de independencia le quedó faltando algo, en el tema de estructura de investigación y sanción le quedó faltando algo. Ya hoy desde la barrera, juzgándolo como practicante, ¿qué diría usted? Oiga, yo creo que ahí debimos, y obviamente uno siempre es más inteligente después que antes, pero a hoy debimos de pronto hacer esto, o esto no quedó bien estructurado. Yo creo que esto es una transición y la Super va adquiriendo, entre otras cosas, como legitimidad a partir de ese concepto como de legitimidad funcional, más que cualquier otro tipo.
y ha hecho las cosas bien. Yo creo que la velocidad de pronto ha sido la que tenía que ser. A mí me parece que en ese momento tal vez habría sido un poco apresurado pensar escindir la superintendencia de la rama ejecutiva y darle una independencia y incorporar el concepto de colegiatura al momento de definir quién sanciona. Tal vez en ese momento se pensó fortalecer el Consejo Asesor, se pensó darle al Consejo Asesor la posibilidad de digamos, adquirir funciones realmente de decisión, pero ya visto eso hoy, en el 2025, de pronto sí, habría sido ideal, pero tal vez estábamos muy biches y el proceso que finalmente por el que se tuvo que trasegar después de la 1340, yo hoy creo que llegó a un nivel de maduración donde sí se justificaría que la super, que hoy es otra cosa, yo creo que es la superintendencia más importante, y eso ha sido en 20 años, pues una superintendencia que pone multas de 1.500 millones de pesos frente a una superintendencia con las facultades de hoy, con lo que hablábamos ayer, pues evidentemente es mucho más notoria, y la concentración de ese tipo de responsabilidades en un funcionario creo que podría llegar a revisarse, y hoy podría llegar a recogerse esa idea tanto de la colegiatura como de la independencia. Me parece que es algo que debería pasar. Gracias, Gustavo. Y a usted ya le tocó la implementación, digamos, de esa ley 1340 de 2009, José Miguel, como digamos, varios de los superintendentes, quizá usted no ha tenido una aproximación, yo creo que la mayoría no ha tenido una aproximación. Exactamente, no saber del tema particular de la superintendencia, cosa que por supuesto no ha sido de ninguna manera un óbice para el éxito que han tenido los superintendentes. ¿Usted con qué se encontró como entidad y cómo fue esa transformación administrativa de gestión que se le imprimió en su momento a la SIC? Bueno, muy bien, muchas gracias. Esa pregunta está buena, pero antes agradecer a la asociación y a Felipe y a toda esta organización. Es simpático, como dice Felipe, todo esto de cómo llega uno a la superintendencia cuando el presidente Juan Manuel Santos fue elegido y antes de iniciar el 7 de agosto su gobierno, 2010, me llama y me dice Superintendencia de Industria y Comercio. Yo le digo, pero ¿cómo es la vaina eso? ¿Cómo es? Me pienso a ver, pero usted sí pensó bien eso, presidente. Yo no, eso, pensémoslo, y no, la situación estaba ya pues muy… Entonces lo primero que hice fue llamar al doctor Alfonso Miranda, que yo lo conocía de ese entonces, estábamos cercanos profesionalmente, y digamos que me di una buena pasada por lo que son las funciones de la superintendencia, y con un acto como de valentía ingenua, llamémosla, yo todavía no tengo tan claro cómo fue que mi reacción fuera, seguramente no fue pensada suficientemente, pero pues un nivel de arrojo extraordinario. Yo le dije al presidente, sí, acepto, pero con una condición. Imagínese uno ponerle condiciones a un presidente. Y bueno, más o menos fue así, digamos, no literalmente fue así, estoy haciendo un poquito de exageración, pero un poco la condición era, yo creo que esta entidad hay que reformarla de fondo, hay que hacer una reestructuración fundamental, y deme esa posibilidad de hacer una reestructuración integral. Entonces nos pusimos a trabajar con María Elena Gutiérrez duro en mirar de la mano de Función Pública uno a uno los cargos de la superintendencia, las funciones, las áreas, a aplicar o a buscar la implementación a fondo de la 1340, que a mí me tocó la transición después del trabajo que había hecho Gustavo, en términos de que había unas investigaciones, la gran mayoría que venían bajo el régimen anterior, las sanciones tenían que ser muy bajitas por esa razón, pero nosotros terminamos abriendo hicimos 54 aperturas en los 2 años que yo estuve en la superintendencia, para darles una orden de magnitud del incremento y digamos, del fortalecimiento de la capacidad institucional que hicimos. Ese trabajo fue extraordinario porque no solo fortalecimos el área de competencia, creamos la Delegatura de Protección de Datos, creamos el área de estudios económicos de la superintendencia, organizamos lo que se llama la OSCAE, que es esta organización de
digamos, de promoción y apoyo al empresario. Hicimos la red del consumidor, en fin, hicimos un trabajo y hay que reconocer, eso solo se puede hacer con el apoyo de un presidente, además recién elegido, un gobierno fuerte que dijo, me la juego por esto. La planta de personal creció de forma importante, se formalizó la planta informal que estaba. Yo diría, además, otras cosas, digamos que eso generó, y perdón hablar con ese nivel de orgullo y nivel de autoelogio, pero yo creo que eso generó una nueva superintendencia mucho más potente y capaz de ejercer sus funciones. Digamos que a su vez la condición, pongámoslo así, la condición que yo acepté del lado de María Lorena fue, listo, aprobamos toda esta planta, pero juéguesela por mejorar mucho los tiempos de respuesta de la superintendencia y juéguesela por poner unos indicadores que permitan hacerle seguimiento a la mejora de una superintendencia con una nueva cara. Y en efecto logramos unas cosas muy buenas, es decir, hay que recordarlo, los tiempos de respuesta de marcas y patentes bajaron impresionante, logramos un resultado ahí muy bueno, y lo mismo en consumidor, los tiempos de respuesta de consumidor en ese momento los bajamos algo así como de 2 años promedio que se demoraba una acción de protección al consumidor a un par de meses o 3 o 4 meses, era una cosa realmente, una maquinita de ser eficiente. Las medidas cautelares de jurisdiccional empezaron a salir muy rápido, la mayoría de ellas en 24 horas como se establece en la ley. Bueno, en fin, digamos que logramos una eficiencia en la entidad muy bonita, producto de todo ese intercambio, digamos, de relacionamiento con el gobierno. A la par de eso, 2 cosas más. Uno, no corresponde al tema de competencia, pero relevante igual. Tuve, no del tamaño de la gestión de Gustavo en el Congreso, pero de manera similar, el tema de sacar la ley 1480 en el Congreso. Yo llegué a la superintendencia cuando ya estaba en segundo debate y eso fue pues una experiencia importante de conseguir que los congresistas aprobaran el Estatuto del Consumidor que hoy nos rige también. Mi experiencia fue un poquito distinta a la de Gustavo porque lo que terminó pasando, y creo que es algo que pasa bastante en Colombia para pesar nuestro, digamos, eso no creo que sea algo que nos deba hacer muy orgullosos a nivel internacional, pero muchas leyes pasan sin que el congresista realmente sabe qué está aprobando. Es decir, yo siento que la 1480 vino a entenderse después de ser aprobada. Una cosa como muy rara, porque yo trato de recordar, pero ¿cómo fue que logramos? Yo llegué a las 12 de la noche del Congreso con el tercer debate aprobado y yo me ponía a reflexionar con mi equipo, pero ¿cómo fue que logramos esto? Y la planadora y esos señores ni ponían cuidado, solo íbamos allá, nos parábamos, hacíamos un debate y decíamos 3 cosas, pero realmente la gente no. Era como el simple hecho de aprobar un estatuto del consumidor sonaba como interesante para el Congreso o algo así. No sé, eso lo podemos repasar un poco más, pero es una experiencia interesante, pero también con sus cuestiones extrañas, como les acabo de contar. Bien, no, yo creo que fundamentalmente ese es el panorama de lo que fue mi parte. Gracias, José Miguel. Ahora volvemos con esa historia ya del Congreso. Doctor Robledo, usted que siguió como superintendente a José Miguel, cuéntenos cómo llega usted a la super, con qué se encuentra, qué dificultades hubo, qué momentos difíciles hubo, qué digamos, momentos de satisfacción hubo, y sobre todo con una anécdota, es que pues usted es el superintendente que más tiempo ha durado en la super, en la Superintendencia de Industria y Comercio, y yo recuerdo, además porque esto lo conversamos en su momento, que usted quería algo así como quedarse máximo 2 años en la superintendencia, y luego eso terminó, por supuesto, alargándose. Me gustaría que le contara al auditorio cómo fue ese proceso. Bueno, me uno a
las felicitaciones a la asociación, al presidente de la asociación y un agradecimiento pues a los que están hoy acá oyéndonos. Así no haya quórum decisorio, por lo menos hay deliberatorio. Bueno, yo fui superintendente de milagro, y ese milagro lo hizo como un santo de la calle. ¿Por qué? Yo venía de ser viceministro de Justicia, cuando empieza el gobierno de Santos soy viceministro de Justicia, y allá en el viceministerio de Justicia, que en ese momento era Interior y Justicia, después fue Justicia, hicimos unas cosas muy importantes, creo yo, y entonces aprobamos el Código General del Proceso, el CEPACA, el Estatuto Arbitral, y se cayó estruendosamente la reforma constitucional a la justicia. Yo un martes en la noche recibo una llamada del presidente Santos cuando estaba firmando mi aceptación de la renuncia en el año 2012, y entonces el presidente muy amable me agradeció, diríamos, por los grandes triunfos legislativos en materia de códigos, no me regañó por el hundimiento de la reforma a la justicia y me dijo qué va a hacer, y no, me devuelvo a la oficina de abogados a litigar y a dictar clase, que es lo que yo he hecho toda la vida. Y entonces me dijo, ¿y usted oye ofertas? Y yo le dije, pues sí, yo oigo ofertas, más viniendo de usted, y no sé qué y tal. Y bueno, si le ofrezco algo en el gobierno, ¿usted se queda? Pues presidente, pues miramos cuando me lo ofrezca. 2 días después, la renuncia se hacía a partir del jueves, y ese mismo jueves en la noche yo estaba empacando unas cositas ahí en unas cajas, la foto y no sé qué y tal, y un par de libros que no sé si eran míos o del ministerio, pero los eché, ¿no? Y entonces, delito de bagatela, que llama. Bueno, y entonces suena otra vez el teléfono, Falcon, Palacio de Nariño. Falcon es un sistema por el que habla el presidente de la República y tal. ¿Se acuerda que le dije que le iba a hacer una oferta? ¿Quiere ser superintendente de Industria y Comercio? Y yo le dije rotundamente sí, presidente. De hecho, si usted me hubiera llamado a mí a pedir a qué cargo quería, yo le hubiera dicho eso. Entonces, santo de la calle, ¿por qué? Porque me lo ofrece Santos, pero José Miguel había renunciado. Si José Miguel no hubiese renunciado para esos días, pues entonces yo nunca hubiese sido superintendente de Industria y Comercio. Muy bien. Entonces, esa es la forma en que yo llego. A mí me tocó, a diferencia de todos ellos, me tocó muy fácil ser superintendente. A mí fue el que más fácil me tocó. Y siempre lo dije, a los que me antecedieron, la superintendencia que les tocó era un Renault 4, y yo decía en las conferencias, si a mí, no sé si un Ferrari, pero me tocó por lo menos un Mercedes-Benz o un BMW, porque todo lo que estos señores hicieron, lo hicieron muy fácil para mí. Entonces, ¿yo qué recibí? Yo recibí una superintendencia en el año 2012, exactamente. Al día siguiente me fui a hablar el viernes que les digo, fui a hablar con José Miguel, porque el santo me dijo, pero José Miguel está desesperado por irse, vaya ahí ya mañana mismo, empieza a trabajar mañana. Bueno, entonces yo recibí una superintendencia que tenía el decreto 2153 del 92 de décadas atrás, la ley 1340 que ya les contaron quién la tramitó y cómo se tramitó y la importancia. José Miguel de la Calle sacó el Estatuto del Consumidor del Congreso y sacó la ley estatutaria de datos personales. Y había expedido el decreto 4886 que había reformado la Superintendencia de Industria y Comercio. Y una cosa que él no dijo, o sea, la planta pasó de 350 personas a 600, a 599, para no exagerar, 350 a 599, y el presupuesto pasó como de 30.000 millones de pesos a 70.000 millones de pesos. Se dobló el presupuesto. Hoy en día el presupuesto de la Super son 300.000 millones de pesos más o menos. Entonces, y me tocó, yo eso de lo de Sandra Morelli, yo eso nunca lo vi, por fortuna además, porque yo tuve la mayor nómina paralela de la historia de cualquier entidad. Nosotros llegamos a tener 2.000 personas trabajando en la SIC, 1.400 por contrato de prestación de servicios en presupuesto de inversión
contratando contratistas, la red del consumidor, etcétera, etcétera, y 600 personas de planta, 2.000 personas. O sea, los contratos doblaban, más que doblaban la planta de personal. Muy bien. Entonces a mí me tocó muy fácil, porque estos señores me entregaron un Mercedes-Benz. Muy bien. Estaba estrenándose, aunque fue 3 años después, la ley de competencia que establecía sustancialmente, aumentaba sustancialmente las sanciones. La ley 1340 multiplicó por 50 veces la capacidad sancionatoria de la SIC, ¿ya? En la medida en que pasamos de 2.000 salarios mínimos a 100.000 salarios mínimos, lo multiplica por 50 veces. Y el doctor José Miguel de la Calle, que yo creo que en realidad ha sido el superintendente más importante que ha tenido la superintendencia, me dejó como herencia unas grandes investigaciones. Me dejó Comcel, abuso de posición de dominio, pues claro, cartel del azúcar, cartel, el mal llamado cartel de la seguridad privada, entre otras investigaciones. Entonces, yo recibí esas herencias, le consta al doctor José Miguel que siempre que hablé de esos casos reconocí que eran herencias, porque me parece feísimo cuando a uno lo suceden o a alguien sucede a alguien que cuando va a inaugurar un puente va y corta la cinta y se adjudica al gobierno de él el puente. ¿Ya? Eso me parece feísimo, eso nunca cometí ese error, pude haber cometido otros, pero ese nunca. Bueno, primer hito sancionatorio, Comcel, y entonces ahí pues pusimos una multa equivalente en su momento a 45 millones de dólares, el dólar estaba barato, y obviamente eso pues generó una cantidad de revuelo. Carlos Slim era el tipo más rico del mundo, etc. Llamadas de por allí, por allá, explicamos y tal, y le mandamos un mensaje al país como, bueno, ya este es el desayuno. ¿Verdad? Yo quisiera que usted, aprovechando ese caso de Comcel, le contara en lo que pueda a la audiencia qué vivió usted en ese momento, porque, o sea, qué presiones vivió, sí. Qué contexto vivió, si ese fue un momento definitivo o no definitivo. Sí. Yo el día antes de poner la sanción de Comcel, es que, bueno, una cosa que yo no le he reconocido a José Miguel pública, pues se lo he reconocido muchas veces, pero lo quiero decir acá. Además, a mí me tocó muy fácil suceder a José Miguel porque la superintendencia tenía 40 puestos de libre nombramiento y remoción. 40. Y cuando yo fui entrevistando a cada uno de esos 40, yo encontré que no sabía cuál era mejor que cuál, porque José Miguel tenía un gran equipo. José Alejandro Bermúdez, Alejandro Giraldo, etcétera. Y eran 40 personas. Yo esas 40 personas, un par no quería que siguieran, otros no quisieron trabajar con nosotros, y me hice, utilizando unas palabras de su suegro, doctor Miranda, el doctor Esguerra, él cuando contrata a alguien dice, me acabo de hacer un levante. Y entonces a lo Florentino Pérez del Real Madrid me hice 3 levantes. Me levanté al doctor Felipe Serrano, nada más ni nada menos. Me levanté al doctor Jorge Sánchez, nada más ni nada menos. Y me levanté al doctor Felipe García, nada más ni nada menos. Y esas fueron las 3 personas que yo llevé a un Dream Team que tenía José Miguel de la Calle. Muy bien. Volvemos al caso de Comcel. Cuando fuimos a poner la sanción de Comcel el día anterior, nosotros nos reunimos por la noche y yo les dije, este caso va a disparar la delación en Colombia. Miren, pero ¿por qué? Si este caso no es de cartel. Le dije, no es de cartel, pero por el tamaño de la multa que vamos a poner, van a ver y verá que en el futuro van a venir delatores y por fin va a empezar a funcionar el programa de delación. Entonces, para mí el caso de Comcel tuvo una doble importancia, que fue la primera gran multa que la superintendencia puso en su historia, no porque los anteriores superintendentes no tuvieran el carácter para poner las multas, sino porque la ley no se los permitía. El doctor Balbuena en sus grandes casos puso las más altas sanciones que la ley le permitía poner.
Entonces, ese caso fue un caso muy importante y a partir de ese momento le mandamos un mensaje, yo creo que a Colombia, diciendo, ya vieron cómo era el desayuno, si así es el desayuno, entonces esperen el almuerzo, que lo que viene son grandes casos. Y después la superintendencia pues logra tener una cantidad de casos muy importantes, la delación, donde Alfonso jugó un papel determinante en los casos de Kimberly, pañales, papel higiénico, cuadernos, hicimos honor a las herencias que recibimos del doctor de la calle, etcétera. Entonces fue una superintendencia muy fácil de llevar porque yo creo que la superintendencia que me tocó a mí tenía todo para que, nombrando un superintendente con 2 dedos en la frente, alguito de carácter, tuviese una muy buena superintendencia. Y termino con esto. Para bien o para mal, algunos dirán que para mal, yo no estoy tan seguro de eso, estas políticas públicas dependen del presidente. De hecho, son funciones delegadas del presidente, por lo menos en el tema de competencia. El presidente Santos se la jugó a fondo. Y entonces también es muy fácil para el superintendente de Industria y Comercio poder tener grandes casos, imponer grandes sanciones y salir a dar la batalla por defender un derecho colectivo que se llama la libre competencia económica, cuando hay un respaldo casi que irrestricto del presidente de la República, que eso es lo que yo viví. ¿Ya? Un presidente de la República que cuando salía una gran decisión cogía un teléfono y llamaba a chismosearme el caso. Bueno, y entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicieron esos tipos? ¿A quién sancionó? Quiero saber por si me preguntan. Y siempre la conversación terminó muy bien, para eso fue que lo nombré, siga haciendo un trabajo, cosa que sabe todo el equipo que trabajó conmigo en la SIC, sabe que yo sobre esto no estoy mintiendo. Entonces, termino con eso, pues por donde empecé. A mí me tocó, la verdad, ser muy fácil superintendente de Industria y Comercio gracias al trabajo que todos los que me antecedieron hicieron en la superintendencia. Mis decepciones, sacando a la doctora Pimiento, mis decepciones con la superintendencia son, y mis críticas son, en el futuro, después de que yo me fui, pero nunca en el pasado. ¿Ya? Y yo creo que la superintendencia debe retomar el camino que los anteriores superintendentes trazaron con las dificultades que cada uno vivió. Gracias, doctor Robledo. En 3 minutos cada uno de ustedes, me gusta, y voy a empezar en este orden, me gustaría que le contaran al auditorio cuál fue el momento más complejo que vivieron en la superintendencia, y quizá usted ya me la contestó, Gustavo, ¿qué cambiaría a hoy? Una cosa. El más complejo, que estaba acordándome de lo que decía José Miguel, fue cuando me votaron. Porque que eso no lo había contado, porque claro, en esa época, recordarán la transición, pensábamos cuando se dan las elecciones, dijimos, bueno, más o menos todo va a seguir igual. En muchos temas pensábamos y estábamos haciendo una rendición de cuentas de esas que se tienen que transmitir y alguien pasa un papelito, pues yo estaba rendiendo cuentas, pero además hablando de lo que iba a pasar a futuro, es decir, cuál va a ser el plan, ahora que estamos ya recargados políticamente, entonces ¿qué va a pasar en adelante? Y en radio anuncian, porque Santos lo hizo así, creo que fue el primer presidente que lo hizo así, antes de posesionarse empezaba a anunciar quiénes iban a ser los funcionarios, y en radio, estando ese día en la rendición de cuentas, cuentan que el superintendente, yo me acababa de bajar de explicar el futuro de lo que íbamos a hacer, y que no, que el superintendente va a ser José Miguel de la Calle. Ese fue un momento muy difícil. Pues yo me quedaba sin puesto además, o sea, ese fue un momento, y sin amigos además, o sea, ese fue un momento con muy pocos amigos además. Ese fue un momento muy difícil. Y tal vez uno, oyendo lo que está diciendo Pablo Felipe, a mí el presidente en el telefonito ese llamaba muchas veces, pero es verdad, a preguntar por los tiempos. Y el presidente lo decía, sáquenlo, pero sáquenlo. Y en alguna oportunidad que tuvimos que objetar una integración,
vino el dueño de la empresa de la tabacalera de Philip Morris en su avión al día siguiente a una reunión en Palacio y luego a una reunión con nosotros por un trámite de un recurso de reposición. Ese fue un momento muy difícil porque el presidente llamó y el presidente llamó y dijo: usted tiene un recurso, como lo tenga que sacar, pero sáquelo. O sea, sáquelo. O sea, pues esas presiones evidentemente se viven y uno sí tiene que contar, ojalá a todo el mundo le suceda igual, con un presidente que entienda que esto se tiene que respetar y que uno se puede equivocar, pero sin presiones por lo menos políticas, otras sí, pero no políticas. Ese pudo darse un momento difícil. ¿Y qué cambiaría de lo que hice? De pronto habría presionado un poco más, era un gobierno que tenía un concepto de la austeridad muy marcado, y habría presionado para lograr algo de lo que José Miguel logró más adelante, porque realmente al país le hacía mucho daño la demora de la superintendencia en los temas y la limitada capacidad institucional para enfrentar funciones o para afrontar funciones definitivas para la gente, pues. Bueno, en mi caso la historia de superintendente es muy reciente y no es fácil hablar de eso en este momento, pero sí creo que vale la pena decir una cosa. Yo pensé que cuando me senté de superintendente, por razón de todo el bagaje que venía, todos los años de experiencia, iba a ser, como decía el doctor Pablo Felipe, la más fácil. Y creo que a mí me tocó la más difícil. Y lo creo porque muchos y miles pares de ojos estaban sobre mí para saber qué decisiones tomaba y me tocó tomar decisiones difíciles. Muchos pares de ojos estaban sobre mí para ver qué tanta presión mediática recibía y creo que desde el primer día hubo guerra mediática. Muchos pares de ojos sabían sobre cómo iba a llevar la superintendencia en cuanto a ese tema de la presión y sí. O sea, hubo presión desde el primer momento y fue muy difícil sobrellevar eso. Creo que todavía hay aspectos en que me toca, o sea, trato de pasar la página, pero por supuesto, vuelvo y digo, la historia es muy reciente. A diferencia de mis antecesores, con los que disfruté el trabajo de levantar, de construir la superintendencia y de dejarla inclusive en el nivel de visibilidad en que quedó luego que pasó el doctor Pablo Felipe, todo el trabajo desde la época del doctor Montealegre hasta nuestros días, o sea, trabajo en el que puedo decir que cada equipo trabajó hasta las lágrimas para levantar una superintendencia. Y claro, todos los superintendentes, mis jefes, llegaban con una lista de deseos, cosas nuevas, proyectos nuevos. A mí, en principio, lo que me tocó fue recoger todo eso y decir cómo preservo esto. Los meses o los días en que me dejen estar aquí sentada. Porque la verdad, y no tengo reparos en decirlo, lo dije al día siguiente de mi salida. Desde el primer día. Yo supe que esa relación iba a durar muy poco, pero algo tenía que hacer en esos pocos días en que yo estuve. Entonces, el equipo de trabajo, de verdad, hoy por hoy lo digo, fueron mis compañeros de trabajo durante los años anteriores y en su momento cuando yo llego a liderar el equipo, me encuentro con una cantidad de personas que saben con toda tranquilidad exactamente qué hacer con la super y a dónde llevarla y a dónde queríamos llevarla. Y de hecho, en el informe de gestión que presenté a la Contraloría General de la República, un informe de 340 páginas, están escritos todos esos, digamos, de manera transversal, todo lo que se pudo preservar y cuidar y hacer de nuevo en ese momento. Pero lo cierto es que una cosa resultó al final, después de la salida mía, en el que lo digo abiertamente, preferí una declaratoria de insubsistencia a una de las 5 embajadas que me ofrecieron. Así de sencillo. Y no solamente por la superintendencia misma, sino por respeto a mi dignidad como mujer, como funcionaria de carrera, como persona, como madre, en todos los aspectos. Y hoy por hoy volvería a tomar la misma decisión. Pero yo sí creo
que en este momento, y lo digo con toda tranquilidad, la situación de la superintendencia se resume en 2 palabras: rediseño institucional. Para mí este es el momento, y el doctor lo dice, está madura la superintendencia. ¿Será que sí un rediseño? No, para mí la pregunta es ¿cuál es el tipo de rediseño institucional que necesita una superintendencia donde cada tema es absolutamente protagonista, pero la concentración del poder, entre más importante haga la superintendencia, más la va a hacer vulnerable? Ese es mi concepto, ese es el resultado de mi experiencia y creo que es el momento apropiado para trabajar todos los que puedan aportar para que cuando quiera llegar ese próximo 7 de agosto del próximo año, ya sepamos al menos hacia dónde la queremos llevar. Pero yo sí creo que está en un momento en que puede ser escindida porque cada tema es absolutamente protagonista. O sea, ni más ni menos es protección de la competencia versus protección de datos o propiedad industrial versus metrología legal. Todo tiene un protagonismo y no solo a nivel nacional, sino internacional. Y en este momento también está en riesgo todo el proceso de internacionalización que todos mis superintendentes también les costó años de posicionamiento por fuera. Y la verdad estamos en un momento en que es preciso, pero no se puede dejar pasar más tiempo porque es riesgoso. Gracias. Gracias, María del Socorro. Doctor José Miguel, sigo con usted y los momentos difíciles, aparte de la pelea suya con Amparo Grisales en la W, donde le dijo que usted fijo era un gordo que solo comía chicharrón. Y fue el único momento en que se salió de casillas, además, en el debate. ¿Cómo le parece ese cuento? Ya ustedes, muchos de aquí no se acordarán de esa historia, pero le ocupo medio minuto a eso porque hay otros episodios mucho más complejos de la superintendencia, evidentemente. Ese realmente es una anécdota que pasó a ser muy famosa, pero no pasa de ser una anécdota porque la sanción que nosotros pusimos por una empresa que ella tenía o ella directamente en la que promovía un producto con una cosa que hacía rejuvenecer o algo así, ya no me acuerdo, ¿cómo es? Reservatrol, Revertrex se llamaba la empresa, no, pero la sustancia, resveratrol. Entonces, realmente el estándar jurídico de esa decisión era idéntico a todos los de publicidad engañosa. Realmente ese caso no tiene ninguna novedad, simplemente lo que se ha mantenido diciendo la superintendencia es que hay que las prestaciones del producto que se promocionan públicamente deben estar en posibilidad los productores o proveedores de sustentarlo técnica o científicamente. Nosotros enviamos un oficio a esta empresa Revertrex y les dijimos, denos el sustento técnico, y no lo tenían. No había ni siquiera un estudio más o menos confiable del tema, y esta mujer arma un escándalo nacional que, bienvenido. A mí inclusive me parece que fue un episodio interesante para darle relevancia a la función de la superintendencia en temas de publicidad engañosa, y en ese sentido fue un caso que a mí no me preocupó demasiado. Más bien cuento unas de las varias, porque y Pablo Felipe estaba contando ahorita, además aprovecho Pablo Felipe aquí por reconocerle su generosidad extrema, que además no ha sido propia de este evento, sino que usted siempre ha sido muy generoso en sus palabras con respecto a lo que fue mi administración. De verdad, mil gracias, porque no es necesario esa generosidad, creo que es excesiva y hasta inmerecida si se quiere, pero muy amable por eso. De hecho, además, y perdón por devolverle las flores, pero no creo que a usted le haya tocado fácil. Yo creo que tener el coraje, aun cuando uno esté montado en un Mercedes-Benz, como dice él, tener el coraje de continuar una investigación, sustanciarla, llevarla hasta el final, una no muchas, e imponer multas del tamaño que se impusieron, pues definitivamente eso no es un ejercicio fácil, es un ejercicio muy, muy difícil. De hecho, creo que en la historia institucional de Colombia no es tan fácil encontrar una entidad como la Superintendencia de Industria y Comercio que tenga, a pesar de no tener la independencia que muchos soñábamos de esa estructura más independiente de la rama ejecutiva,
pues ha tenido muestras de una fortaleza muy grande. Entonces vuelvo al cuento. Este episodio me parece interesante. Me llama de Palacio el secretario privado del presidente y me dice, es que el presidente quiere verlo aquí en Palacio. Y yo, bueno, pues obvio, pues vamos para allá. Y absolutamente sin ninguna preparación y sin ninguna idea de qué era lo que estaba pasando, en ese momento estábamos sacando la guía de gremios, que no se llama guía de gremios, sino de acuerdos de colaboración. Pero en el lenguaje, en el argot periodístico se llamó la guía de gremios, porque precisamente eso fue lo que hicieron, digamos, inteligentemente los gremios, de darle el nombre de como si fuera un ataque contra ellos. Llego yo y me hacen entrar a la sala del Consejo de Ministros, que en ese momento no estaba llena de ministros, sino llena de presidentes de gremios. Entonces me dice, superintendente, bienvenido, siéntese por ahí donde pueda. Y yo, esta vaina, esto es una encerrona muy maluca. Es decir, les estoy hablando de por lo menos 30 o 35 personas en esa mesa sentada. Y entonces de entrada me tira Santos lo siguiente, me dice, es que estamos aquí reunidos porque la industria está muy preocupada por esa guía. Y lo que me dicen los directores de gremios es que usted es como una ayatola, me acuerdo de la palabra. Yo no sé qué quiere decir ayatola para Santos, pero en todo caso yo sentí que eso era una cosa como muy fea, porque era como un tipo inflexible, radical. Usted es como una ayatola. ¿Qué tiene para decir a eso? Yo estoy seguro que si yo me hubiera preparado para esa reunión, no hubiera salido también librado, pero como yo no me había preparado, yo me eché un discurso. Yo veía la cara roja de Luis Carlos Villegas y de Rafael Mejía, de otros ahí, y yo les dije, mire, esto es ustedes no han entendido nada, esto es un paso adelante para Colombia. Tenemos que entender cuál es el sentido de esta guía, y nosotros no queremos acabar con la industria ni con los gremios. Lo que queremos es que se porten bien y que aprendan a tener buenas prácticas y que aprendan a manejar la información sensible. Bueno, todo lo que sabemos, que ustedes imaginan. Yo me sentí que eché un discurso que estoy seguro que si a mí me hubieran avisado un día antes, yo no duermo y llego a esa reunión muerto del susto, y eso salió fantástico. Pero fue un momento para mí muy duro, porque además 8 días antes en el Consejo Gremial Nacional, que lo presidía Luis Carlos Villegas, ya me había citado, pues yo ya me había prestado para ir a una reunión con ellos que había sido muy dura, y donde Luis Carlos Villegas, eso salió inclusive en los medios, dijo, es que no pueden traer chiquillos de Harvard a manejar las cosas que no se entiende cómo funcionan la agricultura del país, sino cómo funciona la realidad del campo y la realidad de la industria. Unos chiquillos estudiados en el extranjero, no sé qué. Eso fue una pelea que fue complicada para mí, pero pues al final el presidente me respaldó. Y la última pregunta era, de la super. Bueno, mire, hay muchas cosas. Nosotros hemos hablado varias veces en este foro de la estructura institucional, de la independencia, pero voy a mencionar un par de cosas puntuales. Yo mirando lo que está pasando en otras autoridades de competencia del mundo, y voy a tratar de ser muy concreto para dejarle la palabra aquí a los doctores. Yo creo que tenemos que volver a la esencia de la función de una autoridad de competencia y recordar que la competencia incluye varias facetas. Lo primero es promover la competencia, lo segundo es prevenirla, y lo tercero sería sancionar la competencia. Yo creo que hay que repensar no tanto la super, no estoy hablando de la super, sino a la función pública de competencia, porque mire, aún en épocas como varias administraciones que hubo, incluida la de Pablo Felipe, la mía, donde pudimos estar arriba de 20 sanciones al año, 20 sanciones al año, o 20 aperturas al año. Es un esfuerzo enorme. Creo que hacer una investigación debe costar más de 4.000 o 5.000 millones de pesos, eso depende cómo se calcule, pero uno podría decir que producir de principio a fin una investigación vale más de 5.000 millones 20 veces, y yo creo, si mal no estoy, que deben estar presentándose cerca de 1.000 quejas al año de infracción a la competencia,
No necesariamente todas tienen mérito, evidentemente, pero es posible entender que hay una gran cantidad de carteles y de prácticas contrarias a la competencia que no se investigan y no se sancionan. La tasa es muy bajita. Hay que pensar la función de competencia en un modo mucho más ambicioso, buscando prevenir las conductas, buscando generar. Yo creo que hay que hacer algo muy fuerte en acompañar la función sancionadora con el tema de persecución privada por vía de daños. Eso es una tarea pendiente de Colombia. Nosotros en eso no estamos haciendo nada, tenemos la ley 472 que no presta el servicio correcto, habría que reformarla. Bueno, no nos alarguemos por ahí, pero yo creo que el futuro está en volver a lo básico, entender toda. Por ejemplo, hay una función que no hace la superintendencia, a lo mejor no tiene que hacerla ella, pero alguien tiene que hacer. Me gusta por ahí un modelo en Perú que hay eso del Indecopi, una actividad mucho más sólida de revisión de regulaciones anticompetitivas. Colombia no hace eso. Hay una gran cantidad de mercados donde la competencia no es óptima, que no es el resultado simplemente de que hay carteles o de que hay situaciones de malas prácticas privadas, sino que hay una regulación o que crea barreras de entrada muy altas o que no crea los incentivos correctos para que haya una nutrida competencia en esos sectores. Por ahí lo dejo. Gracias, José Miguel. Entiendo además que usted no alcanzó a sacar la guía de gremios que finalmente le tocó al doctor Robledo, y cuando estaba el debate de si se sacaba o no se sacaba, me dijo, sí, y además el doctor Robledo me dijo, oiga, pero eso no le salió como muy caro a José Miguel. Y yo, no, es que lo llamó guía, vamos a llamarlo cartilla. Y eso como que suavizó la cosa. Doctor Montealegre, sigo con usted para después finalizar con el doctor Robledo. ¿Qué momento fue muy complejo para usted en la superintendencia y a hoy usted qué cambiaría? Sí, el momento más complejo, obviamente desde el punto de vista humano, fue sacar 231 funcionarios de la superintendencia de una planta de personal que en esa época era 322, y mi compromiso con el gobierno era reducir la planta a la mitad, subir los sueldos y contratar gente técnica. La labor previa a la exclusión de esos funcionarios de la super, eso se hizo en el marco de unos programas de retiro que no fue la superintendencia la única entidad, sino que se implementaron en el marco de la modernización del Estado. Implicó una tarea de investigación previa donde nosotros detectamos una complejidad de factores en la superintendencia que incluía actos de corrupción, digamos corrupción al menudeo. En ese mar de expedientes en propiedad industrial, la piscina, había un edificio, una oficina, ustedes imagínense 43.000 expedientes tirados por el piso sin clasificarse ni nada. Entonces la gente cuando iba, los abogados de propiedad industrial, cuando iban a preguntar un expediente, esa era una labor titánica identificarlo. Y el funcionario de la baranda, porque en propiedad industrial había una cosa que se llamaba la Secretaría de Propiedad Industrial y técnicamente había una baranda como baranda de juzgado. Entonces iban allá, usted me puede identificar por favor el expediente de renovación de la marca XX. El funcionario le decía al abogado, sí, con mucho gusto, oiga doctor, pero es que yo estoy estudiando por la noche y yo necesito un libro. ¿Usted me podría conseguir un libro, una fotocopia de ese libro y yo con mucho gusto le busco el expediente? Ese tipo de cosas. Personas que vendían cosas, productos en la superintendencia, empleados, esmaltes, cosas para su sustento. Y cosas más graves. Esto me lo confesaron los abogados de propiedad industrial en un congreso después de que hicimos la modernización de la entidad y tal en Cartagena. Se sentaron conmigo allá en el Hotel Hilton, en el bar El Cangrejo, que aquí seguramente todos conocen, y me dijeron, le vamos a contar a usted
lo que se hacía en la superintendencia. En esa época, la radicación de los expedientes en propiedad industrial se hacían con un reloj de esos que le meten el papel y, como ustedes saben, en propiedad industrial existe el principio de primero en el tiempo, primero en el derecho. El que primero radique una solicitud pues tiene relación. Los viernes por la tarde ese reloj se dañaba y vendían números de radicación para afectar la prelación legal. Desafortunadamente, lo que me estaban contando los abogados, pues los implicaba obviamente directamente a ellos porque se involucraron en esas prácticas. Entonces, pues no tenemos el tiempo ni tampoco, pero fue una labor investigativa que tuvimos que adelantar para identificar a qué funcionarios sacar y desafortunadamente, bien por razones de este tipo de corrupción de la que estoy hablando, o bien por razones políticas, si usted cogía la planta de personal de la entidad, había una cantidad de cédulas de ciudadanía de una región del país, no voy a hablar de nombres ni de antecesores míos en la superintendencia, pero claramente se identificaban, o sea, la entidad estaba politizada, los sueldos, Gustavo habló de los sueldos, pero a mí me tocó, yo era superintendente delegado de seguros en la superintendencia bancaria antes de ser superintendente de industria y comercio, y me ganaba, me acuerdo perfectamente, 1.360.000 pesos en la superintendencia bancaria como delegado de seguros, más el 42% que fue ¿cómo se llama esa prima de la caja de compensación? Cuando me nombraron superintendente de industria y comercio, el sueldo que me ofrecieron fue 880.000 pesos, sin el 42%. Entonces yo le dije al ministro de Hacienda, le dije, bueno, cuando me posesioné, en la posesión le dije, usted tiene que subir el sueldo, ponerme al nivel de la superintendencia. Me dijo, tranquilo, que es que la persona que usted le antecedió era una politiquera, entonces, pero le vamos a subir el sueldo. A propósito, en esa diligencia, cuando yo me retiré de la posesión, me alcanzó Gómez y me dijo, súper, cuando vaya a controlar precios me avisa, ¿no? Pero bueno, lo más doloroso fue a Claudia Miranda, que está aquí presente, era mi jefe de personal en la superintendencia, y el plan de retiro tenía un día que era 31 de marzo, ¿no? Y los empleados que estaban ahí, imagínense el run con el plan de retiro. El plan de retiro era que si se acogían voluntariamente recibían una bonificación del 75%, no me acuerdo, pero si no se acogían yo tenía la potestad de retirarlos y la compensación que recibían era menor. Bueno, entonces ellos se imaginaron que los íbamos a votar a todos, no fue así, pero casi todos. Hicieron un almuerzo en el edificio donde funciona la super, en los restaurantes de la plazoleta del edificio Bochica, y se la amarraron. Y en la super, otra de las cosas que había era un sindicato. Y entonces nosotros estábamos corriendo, había que hacer una resolución individual, cada uno necesitaba una resolución individual, usted no se acogió, hasta luego, usted se acogió tal. Cuando llega Claudia Miranda, como a las 3:30 de la tarde, que era más flaquita de lo que es hoy todavía, y me dijo, doctor Montealegre, ahí vienen todos. Le dije, ¿quiénes son todos? Pues todos los funcionarios de la super. Exigimos al superintendente notificación. Y yo en mangas de camisa salí. En ese momento la oficina del superintendente todavía era en el 5.º piso, no en el 10.º, donde después la pasamos. Y yo me vi en medio de todo eso y digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿No? Y entonces no, ellos obviamente tenían la legítima aspiración de que se les notificara quiénes se quedaban y quiénes se iban. Pero era un momento difícil, sacar 200 y pico de personas, siempre es difícil. Yo digo que me nombran hoy superintendente de cualquier cosa y no saco 5, pero en ese momento nos tocaba hacerlo y yo creo que también la juventud y la determinación y el momento y la coyuntura política
y la necesidad de que esa superintendencia se reconvirtiera, porque efectivamente la concepción era que iba a ser la superintendencia de la apertura y del futuro. Una cosa adicional fue, durante mucho tiempo, los superintendentes delegados, no solo el superintendente de Industria y Comercio que lo nombra el presidente, sino los superintendentes delegados eran nombrados por el presidente de la República. Debo decir que los ministros que me correspondieron me dieron absoluto respaldo, así como el presidente de la República. Pero cuando hicimos la reestructuración de la superintendencia y modificamos la planta de personal, teníamos que incorporar a la planta a los superintendentes delegados, y ese era un decreto que en ese momento lo debía firmar el presidente de la República y el ministro. Y mi ministro no me quiso firmar un decreto de la incorporación de un superintendente delegado. Me llamó y me dijo: yo le firmo a usted todos los decretos que me ha traído, y le nombro a todo, pero a esta persona no la incorporo en la planta. Le dije: ¿por qué, ministro? Me dijo: no le puedo decir. ¿Pero cómo así? ¿Cómo no me va a poder decir una cosa si es un funcionario eficiente, viene trabajando muy bien, es su incorporación? Me dijo: le nombro al que usted quiera. No me dijo, le nombro al que se le dé la gana, pero no le nombro a esa persona. Entonces eso me generó un dilema de qué hacer. Y yo insistí en que se me acabó el tiempo. Pensé muchas veces, y de esto duró semanas, y la secretaria privada del ministro me llamó una mañana y me dijo: Montealegre, ministro mata superintendente. Hágale caso al ministro, que él no le está diciendo que le quiere nombrar a nadie, sino que usted escoja una persona distinta para que lo nombre. Se van a terminar dando en la jeta y no tiene ningún sentido en esos términos. Yo reflexioné y llegué a la conclusión de que yo no podía hacer eso, de que yo no podía decirle a un funcionario: oiga, hermano, muchas gracias, hasta luego, gracias por sus servicios, se va, no sé por qué, pero se va. Y entonces tomé la decisión de renunciar. Pasé por mi suegro era un presidente de gremio y la oficina de él quedaba en el tercer piso del mismo edificio donde quedaba el Ministerio de Desarrollo, que era en el 9º. Y el día que iba a renunciar pasé por la oficina de mi suegro, le conté. Le dije: mire, mi suegro, que es un señor muy atinado en sus consejos, me dijo: parece muy bien, ¿qué va a hacer? Mire, dele una salida al ministro y dígale que qué fecha quiere que usted renuncie, porque él va a ser un hombre muy importante en el país. No lo vaya a golpear mucho, me dijo. Le dije: perfecto, así lo haré. Subí al 9º piso, que era donde quedaba el despacho del ministro de Desarrollo, y el ministro, que es un avión, tipo sabía lo que yo iba a hacer. Entonces me dijo: hablamos, esto era un viernes, hablamos el lunes, porque tengo a los periodistas de CMI, de QAP, que era el otro noticiero de aquella época. Y le dije: no importa, yo lo espero. Y después tengo a no sé quién, al presidente. Le dije: yo lo espero, ministro, usted me dice la hora y yo lo espero. Yo me iba para Napoima con mi señora y una pareja de amigos. Y les dije: váyanse ustedes, que yo les caigo mañana. Voy a esperar que tenga una reunión con el ministro. Efectivamente me recibió el ministro, no me acuerdo la hora, pero ya era altas horas de la noche. Y cuando entré le dije: ministro, usted me ha pedido que yo no nombre a esta persona, o que usted no firme ese decreto. Yo respeto, pero usted no me ha querido decir la razón y yo no le puedo dar una patada a un funcionario que yo considero que es honesto y eficiente. Pero tampoco lo puedo tener a usted indefinidamente en este problema, y entonces le ofrezco mi renuncia para que no solamente nombre
superintendente delegado que usted considere, sino también nombre del superintendente de Industria y Comercio. De manera que muchas gracias por su respaldo y por su... Y el ministro, tipo no se demoró 10 segundos. Me miró, no, ¿cómo se le ocurre? Yo le llego a decir al presidente que usted se va y me vote a mí. Yo lo era por su bien que quería hacer eso. Muestre, le firmo el decreto. Y me firmó el decreto y me dijo, no, yo. Con el paso del tiempo me di cuenta de que no había ninguna circunstancia, digamos, por lo menos hoy hablo 30 años después de esto, que hubiera meritado que hubiéramos salido de ese funcionario. Y pues ese fue un momento difícil, pero pues también me pareció un momento del que me siento orgulloso Definitivo. de haber tomado esa decisión. Muy chévere esa historia, muchas gracias. Doctor Robledo, finalmente, momento más difícil y ¿qué cambiaría de la super? Aló, no, muy rápido. No, momentos difíciles muchos. Yo siempre que firmé una gran sanción pensé que era lo último que iba a hacer como superintendente, porque no obstante yo tenía el anhelo de que no me votaran por imponer una sanción, no tenía la certeza. Entonces yo creo que cada vez que se ponía una gran sanción eran momentos muy difíciles. ¿Qué hubiéramos podido hacer que traté de hacer y fracasó? No por culpa nuestra, sino por la coyuntura que está viviendo el país. Yo creo que desaprovechamos cuando estuvimos en la super el gran momento que vivía la super en cuanto a que era, creo yo, una de las instituciones, si no la más querida por los colombianos y la más respaldada por los colombianos. Y ahí hubiéramos podido tramitar un proyecto de ley para terminar de ajustar y hacer unos cambios al régimen de competencia. Y usted no me dejará mentir, doctor Felipe, y el doctor Jorge, y el otro doctor Felipe García, que presentamos un proyecto de ley al Congreso. Y incluso nombraron los ponentes y tal, pero se estaba consolidando el proceso de paz con las FARC y el gobierno ordenó al gobierno retirar todos los proyectos para descongestionar la agenda legislativa del gobierno en el Congreso y que el Congreso pudiese priorizar todo lo que tenía que priorizar dentro del marco normativo para la paz, historia que usted pues sabe de mejor fuente que yo. Y entonces yo creo que ahí desaprovechamos una oportunidad, porque muchas de esas reformas también son de oportunidad. Eso, lo que en un momento determinado en el Congreso es imposible, en otro momento determinado es facilísimo. Sobre todo cuando la planadora funciona perfectamente, que es al inicio de los gobiernos. Ese no era el caso, no estamos al inicio del gobierno, pero sí la superintendencia creo que yo estaba viendo un momento estelar, diríamos, de que la gente identificaba la superintendencia como una entidad bastante amiga y familiar y que trabajaba por la defensa, diríamos, era una especie como de, creo yo, como de Robin Hood, tratando de hacer algún tipo de gestión para la sociedad. Entonces yo creo que esa es una tarea que está pendiente y que ojalá llegue el momento en que podamos sentarnos a discutir lo que tanto hemos discutido, que sin duda habrá que hacer cambios. Ahora, ¿cuáles cambios? Ahí es donde en los detalles está el diablo. Pero yo creo que ese es un trabajo que se hubiera podido hacer en su momento y que lo desperdiciamos por algo más importante que sin duda que era el proceso de paz. Pues 1.000.000 de gracias a todos por la generosidad, además de sus historias. Un panel supremamente interesante. Menos mal, los demás superintendentes invitados tuvieron otras dificultades de agenda, si no esto hubiera sido de 8 a 1.
Así que muchísimas gracias y pido un aplauso para los panelistas.